Buenos días. Doctor Gilbert, ¿nos escucha? Sí. Sí. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días para todos. Doctor Gilbert, ¿está con nosotros? Doctor Gilbert. ¿Se le escucha muy bajito? Escuchamos muy pasito, doctor Gilbert. Buenos días. Yo como que no lo estoy escuchando. Doctor Gilbert, en pantalla está el acta de sustentación para que por favor revise sus datos, nombres y apellidos, número de cédula. Está perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que estamos listos para iniciar. Buenos días. En nombre de la Universidad de la Amazonia, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Maestría en Ciencias de la Educación, le damos un saludo a las personas que en el día de hoy nos acompañan en la sustentación pública que va a realizar el estudiante Ernesto Araujo Chávarro, sustentación de un informe final de tesis como requisito para optar al título de Magíster en Ciencias de la Educación. El informe final de tesis es de un ejercicio investigativo realizado y que ha denominado algunos principios de la educación matemática realista, articulados en un modelo teórico a priori como estrategia didáctica de aprendizaje para el desarrollo de competencias matemáticas. Tesis que ha sido dirigida por la magíster Blanca Adriana Tovar Pisa y que en el día de hoy será evaluada en sustentación pública por un jurado compuesto por el magíster Edgar Floriano Quintero, el doctor Gilbert Blanco Álvarez, el magíster Víctor Manuel Murillo Flores. El estudiante dispone de 30 minutos para presentar su informe final de tesis y seguidamente los evaluadores tendrán 10 minutos para hacer las preguntas, las observaciones, recomendaciones, sugerencias que sean y que consideren pertinentes. Seguidamente se hará un espacio de unos 5 minutos para que el jurado delibere y determine el resultado, el veredicto de esta sustentación, que en concordancia con la normativa se expresará en términos de aprobado o no aprobado. En caso de no aprobado, el estudiante dispone de un semestre más para preparar nuevamente su sustentación. Para pedirle al profesor Víctor Manuel Murillo, que en nombre de la Universidad de la Amazonia preside el jurado y le dé a conocer al estudiante el veredicto de esta sustentación. Finalmente, quiero expresar mis más sinceros agradecimientos por el acompañamiento que le hacen a Ernesto, por el acompañamiento que nos hacen a nosotros como universidad, como maestría en este ejercicio. Los esfuerzos se han realizado de tal manera que esto sea divulgado lo más que se pueda, cumpliendo con esa obligación de miembros de una comunidad académica científica y teniendo en cuenta que es una sustentación pública. Entonces, reiterar mis agradecimientos a todos y cada uno de ustedes. A la doctora Ana, que de Argentina nos acompaña, muchas gracias. De verdad que a través de este ejercicio investigativo la hemos sentido acá entre nosotros de manera indirecta y de manera directa, en tanto que hemos tenido la posibilidad de escucharla, compartirla, y gracias por compartir los saberes
¿cierto? Y gracias por todo el acompañamiento y la asesoría que le brindó a Ernesto. No está presente, pero igualmente tengo que agradecerle a la profesora Blanca Adriana su ejercicio, su acompañamiento como directora de tesis. A los evaluadores, muchas gracias, muy amables, porque sin ustedes el ejercicio no sería un ejercicio completo. De manera muy especial, mis reconocimientos y mi agradecimiento al doctor Gilbert. Doctor Gilbert, muchas gracias. La universidad y esta región les sabrá agradecer su compromiso, su disposición. Muy agradecido con usted. A los demás miembros que están acá presentes, ¿sí? a John Sebastián, que nos acompaña como estudiante investigador, a Maritza como secretaria, muchas gracias. A los demás asistentes, muchas gracias por venir, por acompañarnos, ¿cierto? Entonces, siendo así, damos paso para que Ernesto haga la presentación, la sustentación de su tesis. Desearle éxitos, la mejor de las suertes en esta sustentación. Muchas gracias, muy formal. Entonces, Ernesto puede proceder. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Ernesto Raúl Chavarro y hoy tengo la oportunidad de hacer mi defensa a mi tesis de maestría, quien fue dirigida por la profesora Blanca Adriana Tovar. Esta tesis de maestría tuvo por denominación algunos principios de la educación matemática realista articulados al modelo teórico a priori, como estrategia didáctica de aprendizaje para el desarrollo de competencias matemáticas. No obstante, es importante aclarar que esta tesis de maestría pues está en el marco, está escrita al macroproyecto de implementación de una estrategia didáctica a un modelo teórico a priori para el desarrollo de competencias y hace parte del grupo de investigación lenguaje, representación y educación de la Facultad de Educación. En primera instancia, para el planteamiento del problema, pues si bien es cierto, partimos que desde la OSDE estamos en 391 puntos por debajo del promedio de la OSDEC. Esto hace precisar que allí, digamos, no se han desarrollado todavía competencias matemáticas de la mejor manera. Luego, desde las pruebas saber, podemos evidenciar que el 27.9% de los estudiantes de la institución educativa, Liceo Superior Primeras Luces, el grado 9º, están en los niveles mínimos e insuficientes en cuanto al desarrollo de procesos y competencias matemáticas. En el análisis por periodo, en el año 2019, se pudo evidenciar que el 38.1% de los estudiantes estaban en los niveles bajo y básico, lo que hace precisar también que allí existen algunas evidencias de que no se puede desarrollar, no se han desarrollado procesos matemáticos y en sí, entonces, a largo plazo, no se han podido desarrollar competencias matemáticas. Además, también se aclara que en el marco del modelo teórico a priori, reconociendo los aspectos del desarrollo humano, como es lo cognitivo, afectivo y de tendencia de acción, evidenciamos que el 24.85% de los estudiantes se encuentran en un nivel mínimo, es decir, que todavía hay deficiencias en el desarrollo de procesos matemáticos en el marco de esos aspectos del desarrollo humano. A raíz de eso, entonces, se identifica allí unas causas y una de las causas principales es la falta de implementación de estrategias didácticas. Que de allí mismo, entonces, subyace otras subcausas y esas subcausas son la planificación en el marco de contenidos y no de acciones. Otra es la formación de docentes partiendo de esas matemáticas prediseñadas y otra causa adicional es la parte emocional por parte de los estudiantes, el gusto hacia las matemáticas que genera un poco de frustración. En este orden, si eso no se, digamos, se logra fortalecer o, digamos, solucionar en gran medida, pues la OSDE, el Ministerio de Educación Nacional,
y los estándares básicos de competencia nos manifiesta que pues tendrán dificultades los estudiantes para el desarrollo social, para los retos de la sociedad y para la mejora continua en la vida de la sociedad. Esto hizo entonces poner de manifiesto un problema. Y ese problema es de qué manera una estrategia didáctica de aprendizaje que articula los principios de realidad, reinvención y matematización progresiva a un modelo teórico a priori, ¿sí? Digamos, promueve el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de grado noveno de la institución educativa Liceo Superior, primeras luces. Para poder dar solución a esa pregunta, ese problema, pues se estableció una ruta. Y esa ruta partía de una pregunta que ya le he mencionado y para dar respuesta a esa pregunta entonces establece un objetivo general. Y lo que se pretende con ese objetivo general es describir ese desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de grado noveno al implementar una estrategia didáctica que articule esos principios anteriormente mencionados al modelo teórico. Si bien es cierto, entonces existen unas preguntas orientadoras y esas preguntas orientadoras van direccionadas en un primer momento en cómo diagnosticar ese estado actual del desarrollo de competencias matemáticas solo en el marco del modelo teórico a priori. Luego viene cómo diseñar esa estrategia didáctica y luego posteriormente qué resultados se generan en cuanto al desarrollo de competencias matemáticas al implementar esa estrategia. Linealmente, entonces, para dar respuesta a cada una de esas preguntas, entonces se hace un diagnóstico, se hace una implementación, pues si bien es cierto, esta investigación es cualitativa y en la medida que se va implementando en ese orden, se va diseñando una estrategia didáctica y por lo tanto, como último, identificamos los avances generados del desarrollo de competencias al implementar esa estrategia. En cuanto a los antecedentes investigativos, en este caso se tuvieron en cuenta 4 categorías importantes. En primera instancia, el desarrollo de competencias en el marco del macroproyecto de investigación, MTP, el desarrollo de competencias matemáticas desde diferentes investigaciones, los antecedentes investigativos de las estrategias didácticas y la educación matemática realista. Cada una de estas investigaciones que estuvieron allí, que se trajeron a colación y que se leyeron, pues contribuyeron de manera significativa desde los enfoques, desde compartir el mismo objeto de estudio y desde compartir el mismo tema objeto de estudio. Esto hace precisar entonces que nos contribuyó de manera significativa en la parte metodológica, en sus instrumentos y en sus enfoques. Ya en lo que tiene que ver con el marco referencial, pues si bien es cierto, las competencias matemáticas es nuestro objeto de estudio, el desarrollo de competencias matemáticas, y se trae a colación que el concepto de competencia matemática tiene un concepto dinámico y complejo. Con ello, entonces, resignificando ese concepto de competencia matemática como un proceso de participación en lo que los estudiantes movilizan aspectos de su desarrollo humano como lo cognitivo, afectivo y de tendencia a acción. ¿Para qué? Para poder intervenir en los diferentes entornos de su contexto y su proyecto de vida. Esas competencias matemáticas que se tuvo en cuenta lo que fue matematizar, razonar y argumentar, representar, comunicar y resolver problemas. Cada una de esas competencias matemáticas pues tienen asociados unos procesos matemáticos que en última era la manera en la que podíamos ver esa actividad matemática de aprendizaje del estudiante y poder mirar esos avances. El modelo teórico a priori, como uno de los referentes principales, teniendo en cuenta de que sus componentes, que son las tareas, los procesos matemáticos y no matemáticos y los niveles de complejidad, digamos, ese modelo es articulador ¿para qué? Para poder entonces poder describir esa actividad matemática de aprendizaje. Y con eso entonces algunos, digamos, componentes adicionales como los elementos consustanciales, que es la actividad matemática de aprendizaje del estudiante y la evaluación como un proceso metacognitivo en donde se considera la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación y la metaevaluación como un proceso
de metacognición. Adicionalmente a ese modelo teórico a priori, estamos enmarcados dentro de un enfoque sociocultural. Entonces, es importante reconocer el aporte que nos hace Alan Bishop desde la negociación y el compartir significado matemático. Y desde Asfar con la metáfora de la participación. Desde la teoría de educación matemática realista, considerando entonces que fue creada por Hans Freudenthal, en donde él no, digamos, no partía del hecho de que las matemáticas fueran mecanicistas, sino que partieran de una realidad y que para el estudiante esa realidad fuera imaginable, ¿sí? Realizable, lo que hace precisar que de esta teoría hemos tomado unos principios específicos que vienen siendo la realidad, la reinvención guiada y la matematización progresiva. Cada uno de estos principios me contribuye para la estructuración de la estrategia didáctica de aprendizaje. Pues si bien es cierto, ya he mencionado, digamos, los componentes del modelo teórico a priori y cómo al articular con los principios de la teoría de educación matemática realista, que es el principio de la realidad, el principio de la reinvención y el principio de la matematización progresiva, pues me contribuye desde una perspectiva didáctica y una perspectiva curricular. Desde la perspectiva didáctica y curricular, en lo que tiene que ver con en lo curricular, con los procesos, ¿sí? Con los contextos, ¿sí? Y además de eso, desde una perspectiva didáctica con las expectativas a corto plazo y a largo plazo, que son las competencias matemáticas. En los niveles de complejidad, pues si bien es cierto, sabemos que los estudiantes, en el momento en el que hacen actividad matemática de aprendizaje, los estudiantes hacen una matematización horizontal y una matematización vertical. En este caso, esa matematización progresiva me permitió hacer un proceso de metacognición también con el estudiante en el momento en el que describía esa actividad matemática de aprendizaje. Y con eso entonces, adicionando lo que tiene que ver con la participación, la negociación desde el modelo teórico a priori y elementos adicionales como la interconexión de procesos desde la teoría de educación matemática realista. En lo que tiene que ver con, pues, si bien es cierto, este proyecto de investigación, esta tesis, pues está enmarcada en un enfoque sociocultural. Entonces es importante reconocer el aporte que nos hace el concepto de matemáticas desde Louis Radford, del rol del estudiante, matemáticas como un aprender emocional, el concepto de aprendizaje y el rol del estudiante, que son entes importantes dentro del proceso de aprendizaje de las matemáticas y con ello entonces poder desarrollar competencias matemáticas, que es en últimas la finalidad que queremos. Luego, en los referentes contextuales, el contexto sociocultural de los estudiantes, pues esta es una institución que está ubicada en el casco urbano de aquí de Florencia, que tiene un carácter privado y su proyecto educativo institucional está marcado dentro de su filosofía constructivista. Entonces, con eso, digamos, podemos pasar a lo que es el marco metodológico. Dentro del marco metodológico, pues hemos tenido en cuenta a Balestrini, donde, pues, digamos, nos establece una ruta y identificamos que el tipo de investigación de esta tesis de maestría es de tipo aplicada. Además de eso, que el enfoque metodológico es cualitativo y su diseño de investigación es investigación-acción. Sus técnicas e instrumentos, las que se utilizaron, fueron, digamos, elementos que contribuyeron a la recolección de datos y posteriormente al análisis, y el muestreo que se hizo fue no probabilístico porque fue a intención del investigador. Las fases investigativas, en este caso, en primera instancia, fueron la fase de exploración, ¿sí?, de conocimientos previos, que se hizo en el marco del modelo teórico a priori. Luego la fase de diseño e implementación de la estrategia didáctica. Esta se pudo desarrollar durante el resto del año 2021, donde, digamos, lo que se pretendía era que durante todo ese año se hiciera la intervención y con ello durante el primero, segundo y tercer y cuarto periodo académico, pues pudiéramos recoger información y poder implementar
esas secuencias de tareas. Luego la fase de caracterización, que es el análisis y la valoración de esa actividad matemática por parte de los estudiantes. En lo que tiene que ver con análisis e interpretación de los datos, pues en cuanto a la triangulación, en la recolección de los datos, la perspectiva del docente desde su pragmática de aula y desde la actividad matemática de aprendizaje del estudiante. Los instrumentos que se utilizaron en este caso, este fue uno de los instrumentos que se utilizó en donde se relacionaban las demandas cognitivas, los procesos y las competencias matemáticas. Adicional a eso, este es un instrumento que nos brinda la maestría. Sin embargo, cabe aclarar que a este instrumento se le agregó esa perspectiva desde la educación matemática realista, el cual, digamos, como lo he mencionado en primera instancia, desde la teoría de educación matemática en cuanto al proceso o el principio de la matematización progresiva, me permitió hacer esa descripción de la actividad matemática en cada uno de esos niveles y de acuerdo a esos niveles de matematización horizontal y vertical. Este es uno de los instrumentos que se utilizó para hacer la descripción de la parte emocional. Este es un instrumento que se utilizó para hacer la descripción de la tendencia de acción y este es el constructo teórico que permitió establecer esos niveles, ¿sí?, de avance de los estudiantes en sus niveles mínimos, satisfactorios y destacados, en donde se reconocía el descriptor, las competencias y algunos elementos allí o procesos que estaban directamente relacionados desde los aspectos cognitivos, afectivos y de tendencia de acción. Bueno, ya entramos a los resultados. Pues bien es cierto, se hizo una caracterización en primera instancia estableciendo esa ruta metodológica inicialmente y nos dimos cuenta que el 52.3% de los estudiantes se encontraban en un nivel mínimo y satisfactorio en cuanto al desarrollo de competencias matemáticas relacionadas como el representar, comunicar, resolución de problemas, pensar y argumentar y matematizar. Esto hizo precisar que nos encontráramos con evidencias de este tipo, en donde se le ponía de manifiesto, esta es una actividad donde el estudiante lo que se pretendía como expectativa de aprendizaje era que relacionara los pensamientos geométricos y el pensamiento variacional. En este caso, el estudiante, digamos, manifestó que no tenía solución y que por lo tanto argumentó o emitió un juicio, digamos, sin algún argumento de base, lo que hace precisar que el estudiante allí tiene falencias en algunos desarrollos en cuanto a relacionarse con las competencias matemáticas, aquellos procesos. Y algo que quiero resaltar aquí es que esos aspectos, no solamente cognitivos y afectivos, se ven allí involucrados, porque si nos damos cuenta, en esa demanda cognitiva, el estudiante manifiesta no estar seguro, que está cansado y que se siente frustrado al momento de desarrollar esa demanda cognitiva. Ya en el marco de la implementación de la estrategia didáctica, pues nos damos cuenta de que, si bien es cierto, a diferencia de en un primer momento cuando se hizo la caracterización, pues el 16.40% avanzaron en un nivel mínimo, el 17.46% en un nivel satisfactorio y un 66.14% de los estudiantes mostraron avances en los niveles destacados. ¿Qué quiere decir ahí? Que la implementación de esa estrategia didáctica mejoró en lo que tiene que ver con el desarrollo de procesos matemáticos y no matemáticos a largo plazo. En este caso, aquí podemos evidenciar cómo era la dinámica en la que íbamos analizando esa información. Como nos damos cuenta, por ejemplo, vamos a poner de manifiesto el descriptor número 4, que va en relación a la resolución de problemas. Y nos damos cuenta que en ese descriptor 4, en lo que tiene que ver con los niveles mínimo y satisfactorio,
nos manifiesta aquí que hay -1 y -6. ¿Qué implica ese -1 y -6? Quiere decir que de esos niveles salió, por ejemplo, del nivel mínimo salió un estudiante y del nivel satisfactorio salieron 6 estudiantes. Esos 6 estudiantes que estaban en esos niveles avanzaron a un nivel destacado, ¿sí? Entonces, en este caso, pues podemos darnos cuenta cómo esa dinámica que se ha desarrollado durante toda la implementación, pues dio frutos y lo que permite evidenciar que se avanzó en términos positivos en cuanto al desarrollo de procesos matemáticos y no matemáticos. En la parte de emocional, pues si bien es cierto, quiero hacer la claridad acá, y es que no podemos considerar como los aspectos del desarrollo humano por separado. Si bien es cierto, en cada una digamos, las evidencias que he mostrado, pues debe existir esta relación entre lo cognitivo, afectivo y de tendencia a acción. En este caso, podemos darnos cuenta que el 66% de las emociones estaban representadas en esas emociones positivas, como lo menciona aquí Anula. Y el 44% pues aún, digamos, siente algunas emociones negativas frente a la actividad matemática o cuando se enfrenta a una actividad matemática con niveles de matematización progresiva o niveles de complejidad. En este caso, pues esta es una de las evidencias en donde la estudiante de 3, digamos, muestra un discurso matemático apropiado escrito, donde lo que se pretendía con esta actividad era que el estudiante comenzara a entender el concepto de función, donde él evidenciara cuál era la variable de entrada o cuál era la variable de salida, o la variable dependiente, variable independiente. En este caso, pues nos damos cuenta de que el estudiante muestra un discurso escrito, lo que hace precisar que, como lo menciona Natfar, tiene una fluidez al momento de comunicar lo mencionado. De la misma manera, en este caso, podemos evidenciar que la misma estudiante, allí, pues hace un discurso en donde ya es hablado. Si me queda ahorita, digamos, si tengo la oportunidad y me queda tiempo, mostraré la evidencia. En este caso, digamos, la estudiante al momento de hablar negocia ese significado matemático y lo comparte no solamente con el docente, sino con sus compañeros. Si bien es cierto, cabe aclarar que esta investigación se desarrolló en plena pandemia. Entonces, digamos, las mediaciones tecnológicas fueron uno de los elementos muy interesantes y pertinentes en esta investigación. Y estas fueron, digamos, las apreciaciones que se tuvieron como balance final del aspecto de tendencia a acción. Como lo decía anteriormente, la relación entre lo cognitivo, afectivo y de tendencia a acción tiene que direccionar ¿en qué? En el desarrollo de competencias matemáticas. Y, pues, digamos, esto, teniendo en cuenta esos elementos o criterios que están allí, fueron tomados desde INAPOLI para poder hacer la caracterización de lo de tendencia a acción. En esta parte, digamos, quería resaltar que uno de los elementos interesantes fue la utilización de las herramientas tecnológicas. Y aquí, en esta actividad, los estudiantes tenían que establecer una relación o una correlación de variables en donde, digamos, en lo que era el consumo de tabaquismo y muertes por cáncer, donde los estudiantes utilizaron el software Excel para poder, la herramienta Ofimatic Excel, para poder hacer los análisis y con ello entonces poder hacer o desarrollar procesos como codificación, resolución de problemas, matematizar, pensar y razonar. Bueno, ya lo que tiene que ver con las conclusiones, esta investigación pues reconoce ese aporte al macroproyecto implementación de una estrategia didáctica de aprendizaje que obviamente
lo hace en el marco de macroproyecto que es, digamos, el referente de nosotros para poder desarrollar, digamos, estas tesis de maestría. Desde el aporte que se hace con la estrategia, desde lo curricular, desde lo didáctico, desde lo metodológico, desde el enfoque, desde los instrumentos. Y por último, digamos, se resalta que se logró el objetivo que era desarrollar procesos matemáticos y no matemáticos que a largo plazo generó desarrollo de competencias matemáticas. En cuanto a las recomendaciones, como primer momento es importante indagar las necesidades de los estudiantes. Pues si bien es cierto, en el momento en el que se hizo la articulación entre el modelo teórico a priori y la teoría de educación matemática realista, pues nos permitió ver más allá de lo que era interpretar las necesidades de los estudiantes y reconocer esa realidad del estudiante y lo que era imaginable para el estudiante para poder entender las matemáticas. Luego, desde los procesos metacognitivos es importante que no solamente tengamos en cuenta la autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y la metaevaluación, sino que involucremos también al padre de familia como un ente, digamos, que nos permita hacer un proceso metacognitivo allí. Y para futuras investigaciones es importante poder considerar otros principios de la teoría de educación matemática realista que nos contribuya de manera significativa en el desarrollo de competencias matemáticas. Muchas gracias. Bueno, Ernesto, gracias por la intervención, por la presentación del informe final. Vamos a dar paso a las preguntas del jurado. Doctor Gilbert, luego profesor Floriano, el gran Floriano, y por último sería mi pregunta. Doctor Gilbert, muy buenos días y lo escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, doctor Arnulfo, por esta invitación que me hace a participar de este importante evento, ¿no?, de sustentación. Yo quiero comenzar felicitándolo a usted, justamente, el profesor Arnulfo, por esta teoría que ya varios de sus estudiantes vienen trabajando desde relacionándola con distintos marcos teóricos, como ya lo vimos, como la socioepistemología, como la educación matemática crítica y ahora pues con elementos de la matemática realista. Entonces se empieza pues a ver fortalecimiento, ¿no?, de este marco teórico que usted y otros colegas pues han estado trabajando, pues lo cual es un gran aporte a la educación matemática. Bueno, entrando ya en detalle, Ernesto, bueno, felicitarte por la presentación, por el trabajo, por esta investigación tan interesante que has desarrollado. Y yo quería hacerte un par de preguntas, pues que siempre le quedan a uno como, digamos, de posibilidades, ¿no? O sea, en términos de posibilidades, o sea, cómo poder seguir este tipo de investigaciones, de trabajos, porque lo que uno siempre ve es que al final se dan como buenos resultados, ¿no? O sea, se alcanzan esas competencias o los jóvenes mejoran en esas competencias matemáticas. Entonces, ¿cómo hacer pues para que esto no sea solamente un trabajo de investigación de maestría, pues que tiene un inicio y un fin, sino que esto efectivamente se convierta en un trabajo constante, permanente, y que en esta institución privada en la que tú trabajaste, pues se pueda incorporar en el proyecto educativo institucional. O sea, para que no sea solamente un trabajo de investigación de, no sé, de 2 años, 3 años y hasta ahí llega, ¿no? Esa es una pregunta. La otra es, pues normalmente uno cuando hace sus presentaciones, pues siempre presenta, digamos, lo positivo, ¿no? Justamente uno muestra en qué le fue bien. Entonces mi pregunta es la contrario. ¿Cuáles fueron pues las dificultades que tú encontraste al trabajar con estos elementos de la matemática realista? Pues porque ya sabemos que no es lo habitual pues al menos en la enseñanza de las matemáticas en Colombia. Entonces, bueno, esas son las preguntas que quería hacerte. Muchas gracias.
Muchas gracias, profe. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, creo que ese es uno de los retos que tenemos como docentes. Digamos, solamente en el cambiar ese paradigma de la planificación en el marco de contenidos y no de procesos, es lo que en últimas, pues, digamos, como docentes tenemos que tener en cuenta, ¿no? Digamos que, ¿cómo yo podría, digamos, aportar de manera significativa? Es que en el marco de los planes de estudio que se desarrollan o que se están implementando en la institución educativa, pues, digamos, se pueda, digamos, hacer esa planificación, no en el marco de esos contenidos, sino tener en cuenta esos procesos matemáticos y también esos procesos no matemáticos, obviamente linealmente con lo que nos suministra el Ministerio de Educación en cuanto a los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de competencia, que son, digamos, esos referentes de calidad, pero que sin embargo nosotros como docentes, pues tenemos que tenerlos en cuenta y sobre todo que pues con esta investigación pues se puede evidenciar que se pueden partir de acciones directamente y que ese objeto matemático no sea algo principal, pero sí sea ese pretexto para poder desarrollar competencias matemáticas. En cuanto a la segunda pregunta, profe, pues, digamos, reconociendo que esta investigación se desarrolló digamos, en plena, en la coyuntura de, digamos, la pandemia, pues, digamos, claro, sabemos lo complejo de poder articular una teoría modelo, porque sus elementos epistemológicos y todos tienen, digamos, lo único que se comparte aquí es el enfoque, ¿cierto? El enfoque sociocultural, ¿cierto? La finalidad que es, digamos, desarrollar, digamos, aquí el aprendizaje, enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Pues entonces aquí, digamos que lo más complejo es poder hacer o poder establecer esa secuencia de tareas que, digamos, pudiera tener esos elementos del modelo teórico a priori, pero que también pudiera, digamos, tener ese aporte desde lo didáctico, ¿cierto? Y desde lo curricular en esas tareas matemáticas. Digamos, y además de eso, poder evidenciar que en la actividad matemática de aprendizaje, digamos, en lo que tiene que ver con los procesos metacognitivos, cuando se establecía desde el principio de la matematización progresiva, en donde existen unos niveles, ¿cierto? Asumiendo que los estudiantes en el aula de clase, pues existe una heterogeneidad, como lo manifiesta Haas-Fraudenthal, pues digamos, allí se hace un poco complejo, pero como le digo, en esta investigación pudo mostrar que se puede hacer esa articulación y que obviamente hay cosas por mejorar, pero que en definitiva, digamos, se puede contribuir de manera significativa a través de esta articulación y pues que seguramente como recomendación sería tener en cuenta los otros principios que pues no se involucraron de manera directa, sino indirectamente. Profe. Bueno, no, muchas gracias, muy amable. Gracias, Ernesto. Damos la palabra al profesor Edgar Floriano. Sí, muchas gracias a todos, saludos para los presentes. Mira, yo le revisé el trabajo, efectivamente se ve el trabajo y el esfuerzo realizado. Realmente, incluso a veces en mi trabajo pasaste de información, pero me considero que hay una parte que me parece muy importante que debes reforzar. Y yo esperaba ver un poco acá, que es ¿de qué componen las tareas? En el visto de que en su estrategia didáctica yo veo que hay dos elementos que articulan, ¿no? Uno es la tarea y el otro es la evaluación. Entonces, ahí está claramente definido que esos dos elementos se articulan. Entonces, es importante que aparezca esa tarea porque es el docente de a pie, el docente de aula le va a preguntar, pero ¿cómo hago para hacer la tarea? Entonces, yo quería preguntarle en una experiencia, porque no lo vi un poco en la presentación, ¿qué compone esa tarea
y qué tan realistas fueron esas tareas en el mismo sentido en el que estábamos en el escenario de pandemia, en el cual pues no se podía tener esa interrelación con los estudiantes y había que ser muy creativo en el diseño de tareas realistas que los motivaran aún en la distancia. Esa sería como mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si usted considera que, como lo dijo el profe Gilbert Blanco, al trascender ya a un escenario de presencialidad, ¿cuáles dinámicas cambiarían de su estrategia en el sentido de que es un escenario virtual en el cual la interacción es menor con los estudiantes y de alguna forma es impersonal, a un escenario donde ya mis estudiantes están en clase, donde yo de pronto puedo trascender un poco? ¿Y cómo sería el impacto de ubicar esa estrategia, teniendo en cuenta la primera pregunta, de que eso no, como decía el profe, que no solo trascienda en la clase de matemáticas, sino que trascienda incluso a otras clases? Entonces, no sé si, por ejemplo, en los resultados encontraste que un mayor número de estudiantes lograron alcanzar sus objetivos, que fue pasar el año sin renunciar, por ejemplo, en un escenario de pandemia que era tan complejo. Serían como esas dos mis preguntas como funcionales. La otra creo que es más técnico, que es cómo validaste los instrumentos y hubo oportunidad de validarlos con otros docentes. Sería como ese mis preguntas. Vale, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, en cuanto a la planificación, pues digamos que nosotros partimos del hecho de que esa planificación tiene que partir de las acciones, ¿cierto? De los procesos. De considerar entonces, primero que todo, un contexto inmediato para el estudiante o un contexto que los estudiantes digamos por acuerdo con ellos. Estábamos en plena pandemia y digamos que todos los contextos se direccionaban a eso, ¿sí? A la ubicación de las geles antibacteriales, a, digamos, la movilización acá en la ciudad de Florencia. Por eso se hizo entonces una de las actividades que se llamó City Taxi Florencia. Entonces, digamos, lo que se hizo primero fue reconocer el contexto en donde se quería, digamos, hacer esa actividad matemática. Luego, reconocer, digamos, esas expectativas que queríamos hacer, pero que queríamos lograr con esa actividad. Y por último, entonces, ya reconociendo esa necesidad, entonces, reconocíamos el objeto matemático que iba a ser el pretexto para poder desarrollar, ¿qué? Procesos matemáticos y no matemáticos, ¿sí? Entonces, digamos, así era como se establecía. Obviamente, digamos, debíamos considerar lo que tenía que ver con los referentes de calidad. Entonces, esa transversalidad que hay entre lo que tiene que ver con los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de competencia. Y luego entonces establecer toda esa relación, entonces de allí salía, digamos, se planificaba esa actividad matemática de aprendizaje. Bueno, más que planificar a la tarea, ¿no? Porque la actividad matemática de aprendizaje pues, va directamente relacionada al estudiante. Esa era así como la forma en la que se podía planificar esa actividad y sobre todo teniendo en cuenta esos niveles que proponía PISA, que era conexión, reproducción y conexión y reflexión. En lo que tiene que ver con la segunda pregunta, conté con la fortuna, pues que es una institución de carácter privado, entonces las clases se desarrollaban de manera sincrónica, directa con el estudiante. Claro es que no es igual porque, digamos, ellos estaban en casa, hay muchas distracciones y demás, pero seguramente, profe, no va a haber mucha diferencia porque, digamos, se partía de la realidad del estudiante, considerando la realidad del estudiante como algo que el estudiante pueda percibir que es realizable para él, que es ejecutable, ¿sí? Que no solamente tiene que ser en un contexto inmediato, sino que puede estar ubicado en otro contexto, que no sea el mismo estudiante, pero que para el estudiante es real y ejecutable. Entonces, digamos que podría, digamos, influir que va a estar de manera directa el docente y el estudiante en el aula de clase, pero digamos que conté con la fortuna de poder tener a los estudiantes como si estuviera en clase, en una aula, digamos, donde podíamos dialogar, interactuar y demás. Entonces, ¿me recuerda la tercera pregunta? Básicamente era
la parte de si eso impactó en otras áreas a los estudiantes, o sea, que sintiera usted que también dieran cuenta en otras áreas, como Sí. que por comentarios de los compañeros, veas, ese muchacho está potenciado, no sé. Digamos que tuve la fortuna de poder trabajar con un profe también que trabajaba ya en la institución y que también estaba haciendo la maestría. Entonces, digamos que de una u otra forma nos ayudábamos. El profesor en este caso, pues él daba lo que era tecnología y, digamos, por ejemplo, en el caso del manejo de la herramienta Ofimatic Excel, él estaba viendo en este caso el manejo de las herramientas Ofimatic. Y entonces, digamos, los estudiantes hicieron uso de esas herramientas para poder dar interpretación a diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, como la correlación entre variables, cuando se hizo esos diagramas de dispersión y demás. Entonces, los estudiantes aquí pudieron no solamente ver del área de matemáticas, sino también, bueno, cómo podemos nosotros relacionar esto con la tecnología, ¿sí? Y digamos, pues de manera directa, yo creo que algunos profesores manifestaron y miraban la forma en la que se trabajaba y me preguntaban, digamos, que el trabajo que se venía haciendo era pues, totalmente diferente a cómo se venía desarrollando en años anteriores. Entonces, digamos que eso también, pues, primero que todo, motivó y que los estudiantes, cuando manifestaban sus observaciones en lo que tiene que ver con la tendencia de acción, pues los estudiantes mencionaban que, digamos, normalmente los profesores siempre es el tablero, ¿sí? Puros ejercicios, y no, aquí partíamos de una situación del estudiante, y que ese objeto, que normalmente el docente pone en el tablero y que lo resuelve, ejercicios y ejercicios, era un pretexto para poder darle solución a esa situación. Gracias. Bueno, Ernesto, inicialmente quiero destacar el trabajo realizado, el esfuerzo que se evidencia en la producción que usted ha realizado, teniendo en cuenta la importancia que tiene un trabajo de investigación como el que acaba de sustentar. Nos gustaría conocer y también para comunicarle a los docentes de base que en últimas lo que queremos es que este tipo de investigaciones, como lo planteaba el doctor Gilbert, llegue e impacte a mayor cantidad de docentes, que sirva de herramienta, que le dé luces al docente de aula, que no está inmerso en procesos de investigación y en procesos de maestría, pero que su conocimiento y su experiencia le permita llegar y empoderar y tomar nuevas herramientas para hacer su trabajo. Entonces, nos gustaría escuchar qué transformaciones como docente usted ha vivido después del proceso de investigación. Digamos, haciendo un paralelo entre el docente Ernesto antes del proceso investigativo y el docente Ernesto después del proceso investigativo. Y la pregunta clave es que si actualmente aplica la estrategia didáctica y qué resultados ha obtenido ya, digamos, en su día a día con este trabajo de la estrategia didáctica. Vale, profe, muchas gracias. Claro, profe. Primero que todo, el discurso de uno cambia totalmente, ¿no? Cuando ingresé a la maestría, partía del hecho de muchas cosas que fueron cambiando en la medida que iba avanzando en la maestría. Y claro, comenzando de que ya uno comienza a entender las dinámicas de cómo se deben desarrollar procesos y a largo plazo puedan desarrollar competencias matemáticas. Lo más en identificar que, digamos, las competencias matemáticas no se desarrollan de hoy a mañana o de hoy a 10 semanas, sino que es un proceso que se desarrolla durante un largo plazo y que, digamos, eso pues le permite a uno transformar no solamente la manera de pensar, sino también su planificación, ¿sí? Su planificación como docente y la perspectiva de la educación matemática, pues desde una visión más profunda, más técnica, más profesional y desde luego, pues obviamente que esa perspectiva que estoy teniendo como docente hoy por hoy, pues seguramente va a permear de manera directa a los estudiantes que tenga de donde yo vaya a orientar. Si actualmente implemento la estrategia,
digamos, en gran medida sí, porque parto siempre de la realidad de los estudiantes y parto de la necesidad de los estudiantes en el aula de clase. Digamos que esto en última sí me ha permeado como docente, digamos, y no solamente como docente, digamos, en nombre propio, sino que también he logrado permear a mis compañeros para que ellos también, digamos, en últimas, puedan contribuir de manera porque no solamente es suficiente con que yo haga desde mi pragmática de aula intervención desde una perspectiva articulada entre un modelo y una teoría, sino que yo también debo contribuirle a mis compañeros en gran medida para que ellos también vayan visualizando, vayan, digamos, direccionando estos procesos, que en última, pues lo que se pretende o lo que hay que hacer es que el estudiante pueda desarrollar competencias matemáticas en largo plazo. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Si no hay más inquietudes del jurado, entonces, pues, sí, profesor. No sé si la pronto la profesora nos quiera dar alguna precisión. No. Le damos espacio. Sí. Doctora. Profe Ana, si de pronto desea dar algunas palabras o comentarnos algo, tiene el micrófono a su juicio. Profe, tiene el micrófono apagado. Eso no lo puede tener. Ahí vamos. Bueno, quiero felicitar a Ernesto. ¿Se escucha? Sí, Quiero felicitar a Ernesto porque fue una tarea larga, ardua, y por haber incursionado también, por haber querido incursionar en una teoría didáctica que era novedosa para él y que creo que también novedosa para muchos del conjunto del equipo que sustentaba y ayudaba a esta tesis. Creo que hubo una correcta interpretación de esta línea didáctica de la educación matemática realista, que parece muy sencilla en su decir, pero es bastante complicada en su puesta en práctica, porque hay misconception o malas concepciones a veces de parte de los docentes o la gente que la pone en práctica, y trae a consecuencia que hay deformaciones de la teoría. Fue un ir y venir bastante fuerte con correcciones y discusiones con Ernesto, que siempre tuvo muy buen ánimo y se prestó para un aprendizaje y una dialéctica muy clara y muy linda entre nosotros dos. Así que lo tengo que felicitar porque el esfuerzo ha sido logrado, ha sido coronado, creo, con una muy buena realización. Y quiero decir además que concuerdo con la postura de los doctores que forman parte del jurado desde el punto de vista de querer que las investigaciones en educación se inserten en la realidad, que no queden en el ámbito académico. Freudenthal postuló una investigación para el desarrollo educativo. Partir de la práctica del aula real y volver a la práctica del aula real, porque es donde realmente se evalúa la investigación realizada y la competencia de la misma. En ese sentido, es un cruce entre lo que sería la investigación académica y el diseño curricular. Y eso sí, creo que tendríamos que investigar un poco más después con Ernesto para ver cómo se lleva a la práctica alguna secuencia didáctica, una o varias, con docentes de aula, porque el trabajo de investigación que propone Freudenthal es realizado por un equipo que tiene en cuenta docentes
desarrollistas curriculares e investigadores. Los tres perfiles. En los desarrollistas curriculares están los técnicos que diseñan currículum y los autores de texto. Porque si no, una cosa, va el docente por un lado, los desarrollistas curriculares por otro y el investigador por otro. Me parece esencial esto y agradezco que tengan este punto de vista que comparto totalmente. Bueno, felicitaciones, Ernesto, y gracias por dejarme compartir tantos momentos lindos con vos. Listo, bueno, muchas gracias a usted, muy amable. Agradecerle a Ernesto y pedirle a los asistentes, por favor, que nos esperen. Vamos a colocar en sala. Le pedimos entonces al favor a Ernesto que se retire un momento mientras los jurados entran a deliberar. ¿No lo podemos colocar en sala? ¿Ah? Ahí no lo podemos colocar en sala, Ernesto. No. Y a los participantes. Sí. Pues colocamos en sala. Entonces no se vayan a salir, por favor, esperan un segundito que los vamos a colocar en sala de espera mientras deliberamos. Yo no sé, con el Facebook también. ¿Qué hace? Tengo que volver a esperar por el... Sí. Manera audiovisual. No, pues que ya hizo el curso completo, de más preparado que yo. Escucha todos los regaños que me mete claro. Ya sabe cómo va a ver Ya cierro el pelo. sabe ya todo el cuento de técnico y escritura, ¿no? El que el curso próximo en Sebas me enseña a manejar todo el aparato. La necesidad de ser maestro de dibujo. El profe Líder, por favor, puede prender el micrófono. Sí, estoy. Y la cámara, por favor. Ya. Hola, profe, mira. Día. Buen día, doctor Gilbert, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Estoy contento de estar con ustedes. Me han invitado. Ok. Bueno, doctor Gilbert, ya estamos en el espacio de deliberación para dar el concepto. ¿Qué apreciación tiene usted de la defensa, de la sustentación de tesis y cuál sería su concepto? Sí, pues, digamos, lo que uno siempre busca en estas defensas de trabajos de maestría, pues es ver en el estudiante que ha adquirido unas ciertas competencias investigativas en educación matemática, ¿no? O sea, que ya plantea un problema, que plantea una metodología, que desarrolla este tipo de cosas. Por ejemplo, en este caso, diseña una serie de actividades para trabajar con los niños, recogió esos datos, los analizó a la luz de un marco teórico, ¿no? Articuló marcos teóricos. Entonces, digamos que el objetivo, digamos, de la maestría para mí estaría, pues, como mínimo sería, pues, aprobado, ¿no? O sea, este trabajo del profesor sería aprobado. Yo consideraría que él adquirió esas competencias, como lo acaba de mostrar, pues, en la sustentación y en sus trabajos escritos. Digamos, si uno quisiera darle una calificación adicional, a mí, por ejemplo, me gustaría, y de hecho sería una especie de recomendación para la maestría, que los estudiantes pudieran tener este tipo de trabajos ya publicados o al menos enviados a una publicación, una revista, que se hayan presentado previamente en eventos nacionales o internacionales, porque creo que esto le podría dar un plus pues al trabajo de los estudiantes, ¿no? Al trabajo de la misma maestría y mayor visibilidad e internacionalización también al programa, no solo al trabajo de investigación, sino al programa de maestría. O sea, eso, por ejemplo, a mí me gustaría verlo para poder, digamos, decir, bueno, este joven hizo más allá de lo esperado, ¿no? O sea, lo que uno espera, pues, es que haga lo que acaba de hacer. Pero digamos que uno quisiera al menos yo quisiera que estos jóvenes hicieran un poco más
Un poco más es ir a un evento, presentar esto en otro país, bueno, así sea de forma virtual, ¿no? En estos congresos internacionales que se hacen virtuales ahora. Entonces, pues por ahora, digamos, quiero escucharlos también a ustedes. Por ahora yo diría que aprobado. Ok, doctor Gilbert. Muchas gracias. Profesor Edgar. Sí, efectivamente, doctor Gilbert, esos esfuerzos se están haciendo y básicamente desde los avances de investigación con ellos se están tratando de hacer ponencias para que ellos hagan las ponencias de los avances que llevan en el proceso de investigación antes de, digamos, terminar sus procesos ya de certificación de maestría. Eso se está viniendo haciendo. Algunos estudiantes ya lo han hecho y pues se siguen esos procesos, ¿no? Igualmente son procesos no terminados y que se busca eso. Igualmente, como usted lo dice, el estudiante maneja ya un discurso, me parece que en su defensa, tanto en el documento escrito como en su defensa verbal, pues cumple con los requisitos y en mi caso también, para no darle más vueltas, eso está aprobado. Bueno, pues estamos de acuerdo, el concepto es aprobado. Y felicitar a Ernesto entonces. ¿Usted le darían una calificación adicional al aprobado o lo dejamos solamente en aprobado? Solo aprobado, yo creo. Sí, yo también pensaría que todavía hay, por ejemplo, creo que como lo que decíamos que era necesitamos fortalecer el proceso de las tareas, que sea más visible lo que compone una tarea, porque ahí le falta, o sea, falta que la tarea sea mucho más funcional para el docente de a pie. Que yo diga qué tiene por dentro la tarea, él lo decía, pero no está mucho en el escrito. Él decía que el PEI, que los documentos de calidad institucional, pero me faltó esa parte, digamos, en el documento. Una tarea que sea más funcional para el docente de a pie. Claro, que fuera más, más visible, digámoslo así, más evidente estos elementos de la teoría de la matemática realista, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, efectivamente yo también sentí algo así. No lo quise decir porque pues, pronto pero no, pero sí, sí, creo que falta más ese tipo de trabajos. Bueno, entonces, si estamos de acuerdo, entonces sería aprobado, ¿no? Listo. Ok, doctor. Muchas gracias. Bueno, Vamos a dar paso ¿De acuerdo conmigo? Sí. Sí, estamos de acuerdo. Listo, de acuerdo. Estamos bien. Permítame, yo primero paso a los participantes. Ya. Me voy a hacer chichi. Me voy a hacer chichi. Sí, por favor. Cierra el micrófono. Ya lo silenciamos. Ya lo silenciamos. Cositas que pasan en la situación. Ya bien grabada. Ya regresaron, profe Ernesto, ya pueden los jurados. Bueno, entonces vamos a ahora conocer el veredicto del jurado. Como presidente del jurado que han delegado y en nombre de la Universidad de la Amazonía, les queremos felicitar al estudiante Ernesto Araujo por su trabajo realizado, por todo el aporte en esta línea de educación matemática que está realizando y que esperamos continúe realizando a través de su ejercicio profesional. El concepto del jurado por unanimidad ha sido aprobado. Ernesto, felicitaciones nuevamente. Este concepto aprobado pues le delega responsabilidades a usted como futuro magíster. Decirle, Ernesto, que pues la comunidad de educación matemática pues espera de usted que continúe cultivando esta semilla que ha iniciado, que ha sembrado en el proceso de investigación que culminó y que a feliz término ha socializado, ha defendido. Que decirle, Ernesto, que el título de magíster es un título dinámico, ¿sí? Nos exige seguir aportando a nuestras comunidades,
tanto a nuestra comunidad educativa como a nuestra comunidad de educadores matemáticos, seguir aportando elementos para que la educación matemática se posicione como una disciplina científica, como una ciencia, siga aportando elementos para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas. Felicitaciones, Ernesto, nuevamente a usted, a su familia y a todos los compañeros de su cohorte, para que próximamente estén también como usted haciendo la defensa de su investigación, de su trabajo de tesis. Muchas gracias. Los demás miembros del jurado, si quieren finalmente... Yo finalmente decirle a Ernesto que efectivamente ya en un trabajo, pues se ve todo el empeño que puso en el trabajo, que fue una labor ardua, que aquí hay un nivel de aprendizaje no solo suyo, sino también a nosotros, quienes lo leímos, aprendimos, como decía la doctora, un escenario, una nueva escenario de la didáctica, ¿cierto? Unos nuevos escenarios que nos invitan también a poder profundizar sobre esas implementaciones en el aula. Entonces, de mi parte también, muchas gracias y pues lo felicito, Ernesto. Gracias por el mismo, Ale. Sí, Ernesto, también quería felicitarlo por este trabajo novedoso en el país, porque muy pocas personas trabajan matemática realista, esta teoría de Freudenthal. En el país muy pocas personas la trabajan. De hecho, en el país ha tomado mucha fuerza la educación matemática crítica, la etnomatemática o la misma socioepistemología o la enculturación matemática o el trabajo pues de la teoría cultural, la teoría de la objetivación del profesor Radford, pero esa teoría justamente de la matemática realista, muy pocas personas la trabajan. Entonces, qué chévere que puedas poder profundizar en la aplicación de esta teoría en conjunto pues con esta teoría del marco teórico pues a priori, que puedas seguir fortaleciendo ese marco teórico y trabajando pues más elementos de la matemática realista. Entonces, felicitaciones y tienes pues muchísimo trabajo de aquí en adelante para el doctorado. O sea, lo que has abierto es todo un camino, ¿no? O sea, has abierto un camino de investigación muy interesante y muy fructífero. Felicitaciones. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a todos. En nombre del profesor Arnulfo, agradecerles a los jurados, agradecerles a los asistentes, agradecerle y felicitar a Ernesto, agradecerle a la doctora Ana por habernos acompañado en este proceso de formación de Ernesto. Las puertas de la maestría también siguen abiertas. Esperamos que continúe con su proceso de formación y que le deseamos muchísimos éxitos. Muchas gracias a todos. Bueno, muy bien. Bueno, hasta luego entonces. Esté muy bien. Hasta luego, y todos los asistentes. Bueno, que las otras sustentaciones sean presenciales, pues, para ir a tomar juguito de arrasada. Se lo vamos a tener en cuenta, profe. Vamos, Ernesto, ¿qué? Diga. No me la palabra. Bueno, hasta luego, que esté muy bien. Yo voy a llamar a la profe.